¿Qué sucede cuando ayunamos y oramos? Ahorita estamos en un tiempo de ayuno y oración como iglesia y quiero llevarte hoy un pasaje en la Biblia, es en Éxodo 17, que nos da una lección, una enseñanza muy profunda acerca de lo que sucede en el ámbito espiritual cuando estamos ayunando y orando y también adorando a Dios. Entonces quiero invitarte a que me acompañes ahí, Éxodo 17, y es la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y es como que la primera batalla que ellos enfrentaron como nación. Y el asunto aquí está en que a ellos van a pelear, están en un valle y Dios le manda a Moisés que se pare en una montaña junto y está orando por ellos con las manos levantadas. Entonces Moisés hace eso y encontramos en el verso 11 de Éxodo 17 lo siguiente, dice: sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Entonces él estaba ahí orando a Dios y mientras él mantenía sus manos levantadas, Israel ganaba la batalla, pero cuando él se cansaba o dejaba de hacerlo, sus enemigos empezaban a prevalecer contra él. Ahora, ¿por qué estaba pasando esto? Ahora entendemos aquí que mientras Moisés se mantenía en una postura de obediencia física, haciendo con su cuerpo lo que Dios le había mandado hacer, se desataba poder espiritual a favor de ellos. Dios se movía y cuando él no hacía esto que Dios le había dicho que hiciera, no estaba esa bendición y empezaban a perder la batalla. Entonces encontramos aquí un principio que es absolutamente esencial para la vida cristiana, entre otras cosas, que a Dios le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, le importa muchísimo. Y encontramos aquí en las acciones de Moisés en esta historia el principio que la obediencia física trae liberación espiritual. Voy a repetir esto: la obediencia física trae liberación espiritual. Y esta historia nos enseña que hay una conexión muy estrecha en lo que nosotros hacemos físicamente y lo que sucede espiritualmente. Realmente lo afecta y lo impacta. Entonces, ¿qué estaba pasando en esto? Bueno, mientras él estaba haciendo lo que él debía hacer, estaba obedeciendo a Dios, se mantenía en una postura de adoración, de oración. Dios, yo creo que lo que pasaba aquí era que Dios estaba enviando ángeles a esta batalla, a pelear a favor de ellos. Y mientras él permanecía en obediencia, ellos estaban ahí peleando a favor de ellos. Pero cuando él bajaba sus manos, los ángeles se retiraban. Y vamos a Hebreos para ver muy rápidamente algo acerca de los ángeles. Y dice Hebreos 1, verso 14. Dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Está hablando de los ángeles, que son como vientos, son espíritus que Dios envía para servir y guardar, proteger y pelear a favor de aquellos que van a heredar la salvación. Ahora, en unos versículos antes, el versículo 7 dice: Él hace que sus ángeles sean mensajeros y que sus servidores sean como llamas de fuego. Nos habla de viento como espíritus, nos habla de fuego. Así son los ángeles, y ellos habían sido enviados a servir, a ministrar en la situación, a ayudar a la gente, al pueblo de Dios. Ahora, Pablo habla de esta cuestión de levantar las manos. Ahorita voy a conectar todo esto, pero en primera de Timoteo 2, verso 8, Pablo dice lo siguiente: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces nos habla de la importancia de estar en oración. Y obviamente cuando él habla de los hombres, no es únicamente los hombres, sino está hablando de los seres humanos, hombres y mujeres, levantar manos santas en adoración, en oración a Dios. Dice: sin ira
ni discusiones, sin ira, sin enojarte por lo que Dios te pide, sin quejarte, sin discusiones, sin discutir con lo que Dios dice. Cuando Dios da órdenes, no hay que enojarnos por lo que Él dice, ni discutir con lo que Él dice. Simplemente hay que hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y si Dios te dice, levanta tus manos en adoración, no necesitas quedarte ahí pensando, ay, pues yo no quiero hacer eso. No, hay que responder en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia física, de nuevo, trae liberación espiritual. Un acto de obediencia física de nuestra parte libera poder espiritual. Y a veces yo siento que en las iglesias las personas han reducido las acciones, lo que hacemos a simplemente a sentimientos o al pensar algo, a dar a sentimiento intelectual algo, y no lo llevan hasta la acción física, donde debemos estar obedeciendo a Dios. Y a lo mejor hay gente que dice, ay, pues yo me siento humilde, así que no necesito arrodillarme delante de Dios. O siento que amo a Dios y lo estoy adorando por dentro. O algo así, no necesito aplaudir, no necesito levantar mis manos, ni pararme y adorar a Dios con mi cuerpo físico. Siento que tengo fe, así no voy a tomar ningún riesgo, pero siento fe en mi corazón, que tengo esto, pero y todo como que se reduce a cosas internas, sin llevarlo a una acción externa, algo con nuestro cuerpo. Y mira, te voy a decir algo para ponerlo en perspectiva. Si tú le dijeras a tu cónyuge, te amo por dentro, siento amor por ti en mi corazón, pero nunca hicieras algo para demostrar ese amor, ese cariño, ese afecto, tarde o temprano te van a cuestionar. Van a decir, bueno, ¿qué tan real es el sentimiento que tienes para mí? No te lo van a creer. Y yo creo que a veces Dios también nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Exijo una muestra de obediencia física antes de liberar poder espiritual. Y la verdad, cuando estamos ayunando, el ayuno es uno de esos actos de obediencia que desata poder espiritual. Y hay momentos cuando Dios nos pide a todos una respuesta física de obediencia. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy estrecha entre lo que hacemos con nuestro cuerpo físico y el poder espiritual que se desata por nuestra obediencia. Y cuando Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba. ¿Por qué? Porque la obediencia física trae liberación espiritual, trae favor, trae sanidad, trae salud, milagros, protección, la bendición de Dios, la intervención sobrenatural de Dios en situaciones donde estamos luchando, donde estamos peleando. Y ahora debo decir de paso que no adoramos a los ángeles, no andamos buscando. Es más, diría que sería una necedad, una tontería estar adorando, buscando a los ángeles. Y yo sé que hay gente que hace eso, pero los cristianos no hacemos eso. La Biblia es muy clara que sí, los ángeles sí son muy reales, pero no es correcto andarlos buscando por todas partes, ni tampoco tratar de conversar con ellos, ni conectarte. O sea, todas esas son cosas que no. La Biblia es muy clara, a los ángeles no se les adora. No se les adora, pero también sería una necedad ignorar por completo el ministerio de estos seres espirituales. Y cuando empezamos a ayunar, a orar, a adorar a Dios, desatamos el poder de Dios, y Él envía a sus ángeles a pelear a tu favor. Eso es lo que sucede. Pero aquí hay varios como que pensamientos básicos que quiero aterrizar hoy. Y una de las cosas que algunos preguntan, bueno, ¿cómo sucede eso? Yo quiero que entiendas que hay una diferencia entre el amor y el favor de Dios. Hay una diferencia entre esas cosas y quiero mostrártelo en la Biblia. Y ahorita conecto esto, pero en el libro de Daniel capítulo 10,
Daniel está hablando de una batalla espiritual que él estaba enfrentando. Y encontramos en el verso 3 que él empieza a ayunar. Y dice así lo siguiente, verso 3. Daniel 10:3 dice, no comí manjar, o sea, comida fina. Dice, manjar delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, la palabra hebrea aquí traducida como manjar delicado, en el hebreo nos habla de una cosa deseable, una cosa codiciable, amada, algo agradable, algo bueno, algo precioso. Y en otras palabras, algo que le gustaba comer, algo bien rico, ¿no? Algo que a él le gustaba mucho. Él dejó todo eso a un lado, dejó de comer todo eso, todo lo rico, lo bueno, lo dejó de comer. En palabras resumidas, se volvió vegano. Dejó todo lo bueno y nada más se quedó con las verduras, ¿verdad? Y nada de lo bueno, ¿verdad? Y ya simplemente se quedó con eso. Por eso le llaman ayuno de Daniel, cuando nada más comes frutas y verduras. Pero vean, entonces él dejó lo que era el manjar, lo que era preciado, lo que a él le gustaba, lo que le encantaba, lo dejó a un lado. Y veamos lo que sucede en el verso 10. Dice entonces, o sea, el resultado que esta actitud produjo. Entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y dijo así, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Y cuando él me dijo esas palabras, me puse en pie temblando. Ahora, aquí está lo que quiero que veas en este pasaje, aunque hay mucho ahí, pero quiero que veas en el verso 11, cuando él dice, Daniel, hombre muy estimado. En la palabra estimado ahí es la misma palabra que en el verso 3 es traducido como manjar delicado. Es la misma palabra que se usó para describir la comida que él había dejado. En otras palabras, cuando Daniel quitó su afecto de la comida, de lo que a él le gustaba, eso atrajo el favor y la bendición de Dios, el afecto de Dios sobre su vida. Ahora, cuando digo esto, hay una diferencia entre el amor y el favor de Dios. El amor de Dios simplemente se da, Dios te ama y hay nada que puedas hacer para hacer que Dios te ame más, ni nada que tú puedas hacer o que hayas hecho que hará que Dios te ame menos. Es un constante, pero el favor de Dios es otra cosa. Es otra cosa, y cuando quitamos nuestro afecto de las cosas de la carne, lo que a nuestro cuerpo físico le gusta, eso atrae el favor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando dejas, lo que podemos aprender de este pasaje es, Daniel se volvió estimado a los ojos de Dios. O sea, llegó el ángel de un hombre muy estimado. Él se volvió estimado a los ojos de Dios cuando él quitó su afecto de las cosas físicas. El deseo por las cosas físicas lo rompió, quedó libre de eso. Y eso atrajo la estima, el favor, la bendición de Dios sobre su vida. Y cuando dejas entonces de estimar la comida en este caso, o las cosas de este mundo, te vuelves estimado a los ojos de Dios. Cuando dejas de estimar las cosas del mundo, te vuelves estimado a los ojos de Dios. Es el principio que vemos detrás de esto, y Dios le dice, mira, sabes que te has vuelto estimable a mis ojos porque estás haciendo algo físico, un acto de obediencia físico, y un acto de obediencia física trae liberación espiritual. Se libera algo, se desata algo en el ámbito espiritual. Entonces, seguimos adelante, verso 12. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido.
Entonces está diciendo el ángel, y esto es una respuesta a tus oraciones. Y vean cómo la respuesta a la oración sí venía. Sí venía. Verso 13 sigue esto diciendo, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Entonces el ángel estaba diciendo que había un demonio que era como que una potestad en esa región, una autoridad espiritual en esa región, y se le opuso cuando él quería venir a llevarle este mensaje a Daniel. Entonces había una guerra espiritual librándose aquí. Y mientras, pero debido a que Daniel seguía ayunando y orando, el ángel finalmente logró atravesar esa resistencia y llegó a Daniel, y otro ángel, Miguel, llegó a ayudarlo en la batalla. Ahora, la Biblia menciona 3 ángeles principales. El primero era uno que se llamaba Lucero, Lucifer, que fue expulsado del cielo, y eso es tema de otra plática. Pero a Gabriel, que es un ángel mensajero, y también Miguel, lo que llama aquí uno de los primeros príncipes, un arcángel, Miguel, que es un guerrero, y Miguel fue enviado como refuerzos, digamos, para ayudar a que Gabriel pudiera atravesar la resistencia y llegar y entregar el mensaje que él tenía que entregar. Pero lo que debes ver aquí es que las oraciones de Daniel, mientras él ayunaba, influyeron en esta batalla. Su postura de ayuno, de oración, eso fue lo que hizo que esos ángeles pudieran atravesar y romper. Y debes saber que tus oraciones, nuestras oraciones, influyen en las batallas que se están librando alrededor de nosotros. A veces no nos damos cuenta de la batalla espiritual que se está librando. A veces lo podemos atribuir a muchas diferentes cosas, y yo no voy a ser una persona que veo, como dicen por ahí, un demonio detrás de cada arbusto. No, yo no soy así, pero sí te voy a decir, el ámbito espiritual es muy real, y sí hay interacción, y sí se está librando una batalla espiritual alrededor de ti. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Pues hacemos lo que Daniel hacía, lo que Moisés hacía cuando necesitaba que Dios enviara a sus ángeles a pelear a favor de ellos. Nos mantenemos en una postura, una actitud, no solo mentalmente, sino también físicamente, de levantar las manos, de dejar a un lado los deseos de la carne, de humillarnos delante de Dios, de levantar manos santas en oración, sin discutir, sin enojarnos por lo que Dios dice, en sumisión, en obediencia a Dios. Y el acto de obediencia física desata poder espiritual, trae liberación espiritual, como pasó con Moisés, como pasó con Josafat en el Antiguo Testamento. Cuando empezaron a adorar a Dios, Dios envió ángeles a pelear a favor de ellos. Y lo vemos otra vez en este pasaje. Quiero ir terminando dando un ejemplo más del poder que se desata con el ayuno y la oración. Y lo encontramos en Marcos 9. Es una historia que aparece en varios de los evangelios. Pero el asunto es que había un muchacho que estaba sufriendo una opresión demoníaca terrible. En este pasaje veremos que el demonio lo había dejado mudo y sordo. Y también en otra parte, en Mateo, dice que estaba sufriendo ataques epilépticos y que trataba de matarse. Era una terrible situación donde este joven estaba siendo atormentado. Podrás imaginar la desesperación de sus familiares, de su padre rogando ayuda. Lo vas a ver aquí, pero quiero que pongas mucha atención a lo que dice. El papá trae el joven a los discípulos de Jesús y no lo pueden liberar, pero no lo pudieron echar fuera. Entonces, en Marcos 9:25 en adelante dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, el espíritu malo, el demonio, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Verso 26, entonces el espíritu,
clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Verso 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, de nuevo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesucristo establece muy claramente aquí que hay batallas en donde no es suficiente solo orar. No es suficiente solo orar. O sea, que hay otro nivel de batallas. Batallas que requieren un mayor nivel de autoridad espiritual, de poder espiritual, operando, liberándose a favor de nosotros. Y hay momentos e instancias donde necesitamos usar el arma del ayuno para hacer que las oraciones se vuelvan más fuertes. Y de nuevo, la obediencia física trae liberación espiritual. Es una verdad que vemos una y otra vez en la Biblia. Ahora, y con esto ya termino. Esta historia, como dije, se relata en varios de los evangelios. Y vamos a ver un detalle más en Mateo 17. Jesús está hablando de esto y les dice a los discípulos lo siguiente cuando cuando preguntaron, bueno, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Y en Mateo 17, verso 17, dice Jesús lo siguiente. Cuando ellos preguntaron, ¿por qué no lo podemos echar fuera? Dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. O sea, tráiganme el muchacho, voy a orar por él. Entonces dice que ellos no pudieron vencer en esta batalla, esta confrontación espiritual que se estaba dando. No pudieron por dos razones. Mencionó por la incredulidad, que es estar desconectado de Dios. Y la segunda razón fue por la perversidad. Si la incredulidad es estar desconectado de Dios, la perversidad es estar demasiado conectado con los deseos de este mundo. Es estar demasiado conectado con el mundo, no con Dios. Y la solución que Jesús da a estos dos problemas es el ayuno y la oración. Este género no sale sino con oración y con ayuno. Él estaba ayunado, él practicaba la oración constante, practicaba el ayuno también. Y él es Dios. Y él tenía esta autoridad que estaba sobre él. Y debes entender, entonces, si el problema era la incredulidad y la perversidad, o estar desconectado de Dios y estar conectado con el mundo, la respuesta que da, estos salen con oración y con ayuno. La oración es el antídoto a la incredulidad porque te vuelve a conectar con Dios. Y el ayuno es el antídoto a la perversidad porque te desconecta del mundo, te quita en los deseos de la carne, los confrontas, lo que es apreciado, lo que a ti te gusta, como Daniel, lo voy a dejar de hacer, me voy a enfocar en Dios y voy a cortar, voy a romper el poder de esa conexión, que esas cosas, esas adicciones, esos malos deseos que mi cuerpo tiene, los voy a dejar a un lado y me voy a conectar con Dios, me voy a desconectar del mundo, acabar con la perversidad en mi vida y voy a conectarme con Dios. Y esto, de nuevo, la obediencia física trae liberación espiritual. Trae liberación. Estás desconectado de Dios, de su palabra, de su iglesia, de buscarlo a Dios. La respuesta es la oración. Y estás demasiado conectado al mundo, dándole gusto a tu cuerpo, a la carne, a los malos deseos. Y la respuesta es el ayuno. De nuevo, ¿por qué?
porque la obediencia física trae liberación espiritual. ¿Necesitas sanidad? Ayuna. ¿Necesitas liberación? Ayuna. Estás batallando con una adicción, con alcoholismo, con drogas, alguna clase de medicina que le estás dando demasiado lugar. Ayuna. Ayuna. Necesitas romper algo malo en tu vida. Ayuna. Necesitas un milagro en tu matrimonio. Ayuna. Necesitas que un hijo descarriado vuelva a casa. Ayuna y ora. Necesitas un cambio, un milagro en tus finanzas. Ayuna. Necesitas paz. Ayuna. Necesitas gozo. Ayuna. Estás luchando con la depresión. Ayuna. Busca a Dios. Libera el poder de Dios a tu favor. Necesitas encontrar quizá un propósito en la vida. Señor, guíame. Ayuna. ¿Por qué? Porque una acción física, una muestra de obediencia física, desata liberación espiritual. Rompe yugo, las ataduras de la vida, rompe opresiones, te desconecta del mundo y la oración te conecta con Dios. Y por eso tenemos este tiempo de ayuno y oración como iglesia. Por eso lo tenemos y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que tú puedas en este tiempo más que nunca, o sea, no solo en estos 21 días de ayuno y oración, pero toda tu vida puedes tener como Moisés esta postura de obediencia física y ver que mientras tú mantienes la adoración, la oración, la búsqueda, la obediencia a Dios en tu vida, que uses tu cuerpo para obedecer a Dios, verás que el poder de Dios se libera a tu favor, que Él envía a sus ángeles a ministrar, que traigan cambio y transformación. Eso se va a suceder. Y este tiempo de ayuno, de oración, es un tiempo de libertad, donde van a haber victorias, donde vamos a ver milagros. Yo no lo dudo, yo sé, siempre es así. Y este año no va a ser diferente que los años anteriores, solamente que va a ser mejor. Entonces yo quiero orar por ti, Padre. Yo quiero agradecerte por cada persona que está escuchando, recibiendo este mensaje. Y Señor, queremos ser, Padre, como en esa batalla. Entendemos que hay batallas que se están librando, hay cosas espirituales sucediendo y queremos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos y entender, Señor, la conexión entre nuestra obediencia física y, Señor, y el poder que tú desatas y liberas a favor de tu pueblo. Padre, por aquellos que están adorándote, Señor, buscándote, yo te pido, Señor, que tu poder pueda fluir, Señor, que envíes ángeles a pedir a favor de ellos, a pelear, a luchar a favor de ellos, como sucedió con Daniel. Y Padre, mi oración por su vida es que mientras ellos dejan las cosas que estiman, a lo mejor cierto tipo de comida o cierta clase de entretenimiento o ciertas actividades, ellos dejan lo que ellos estiman. Padre, tú pondrás tu atención sobre ellos y ellos se volverán, lo que ellos dejan, lo que estiman, ellos se volverán como Daniel, estimados a tus ojos, y tu favor y tu poder vendrán sobre sus vidas, trayendo liberación y libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.